Economía y la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ¿verdad? Les damos la más cordial de las bienvenidas a nombre de nuestro señor rector, doctor Cortés, el doctor Nolasco y el licenciado Domínguez, quienes serán presentados más adelante y nos van a compartir algo que quizás cuando éramos niños o quizás cuando sus padres de muchos de ustedes eran pequeños, pues solamente en una caricatura o en ciencia ficción podíamos creer que pudiéramos inducir la lluvia, ¿verdad? También le echábamos la culpa a nuestros antepasados, con algún dios por ahí del agua, mitológico, pero hoy es una realidad que la ciencia ha avanzado tanto que lo que nos van a exponer el día de hoy nos va a dejar sorprendidos. Pues yo no quiero extenderme porque lo importante es escuchar a los que saben. Les reitero la bienvenida y el agradecimiento por brindarnos parte de su valioso tiempo y tienen ustedes una audiencia totalmente interesada y con toda la disposición de aprender, pero también de colaborar con ustedes en futuros proyectos. De mi parte es todo. Muy bienvenidos a todas, todos quienes estamos en la audiencia. Esperemos que sea de muy grata esta información, esta conferencia y que la aprendamos a ir utilizando porque seguramente será algo que llegará para quedarse. Adelante, doctor Beltrán, por favor. Sí, muchas gracias, doctor Coronado. Pues, como bien dice el doctor Coronado, pues, un agradecimiento a nuestros ponentes. El tema de hoy lleva por nombre electrificación local de la atmósfera, in- inducción de lluvias y recuperación de acuíferos de la región. Y va a estar impartida por el doctor Alfonso Andrés Cortés Lara, el doctor Héctor Nolasco y el licenciado Mario Domínguez, quien en su momento el doctor Cortés presentará. A mí me toca presentar al doctor Cortés Lara. Él es ingeniero agrónomo, egresado de nuestro departamento, orgullosamente. Tiene una maestría en la UABC, un doctorado en Michigan. Ha escrito muchos artículos, es un reconocido investigador nacional. Él es nivel 2 del SNI. Tiene mucha experiencia en el tratados de agua entre Estados Unidos y México y muchas otras cosas más, ¿no? Aquí yo prefiero escuchar su presentación que dictar un currículum tan largo como que él tiene. Entonces, doctor Cortés, gusto verlo de nuevo y pues muy agradecido que comparta sus conocimientos y el de su equipo con nuestra universidad. Muchas gracias. Y adelante, sus micrófonos, cámaras son de usted. Pues muchas gracias, doctor Alfredo, querido Alfredo, compañero de aula, 5 años, y de universidad, otro tanto. Estamos ahí, me da muchísimo gusto regresar como siempre con la gente de la Baja Sur. Veo que hay una gran cantidad de participantes conectados, 135, el cual es algo muy que se reconoce. Gracias por la invitación a la universidad. Y más que mi equipo, de hecho yo soy parte de este equipo del licenciado Mario Domínguez Franco, que junto con Francisco Colman son los dueños de la empresa, que ahorita nos hablarán un poco de ella. Y desde luego de mi colega Héctor Nolasco, investigador del CIBNOR, SNI2, investigador reconocido allá también en la Baja Sur por su trabajo.
Y bueno, nos interesaba mucho compartir con esta comunidad académica o no académica de la Baja Sur, pues de qué se trata esta tecnología de corrección climática, de electrificación de la atmósfera para inducción de lluvia. Y desde luego, pues plantear ahí, el presentador será Mario Domínguez, el presentador oficial es el dueño de la empresa, Mario Domínguez, que nos platicará pues de las aplicaciones que tiene en diversas partes del país, ¿no? Y los resultados que se han obtenido. Yo puedo adelantar que, bueno, yo tengo contacto con este equipo desde el año pasado. Yo soy un asesor, al igual que Héctor Nolasco, lo es, asesor académico, asesor científico. Yo los asesoro en cuestiones de gestión de recursos hídricos, es porque se está buscando en Baja Norte, pues, introducir esta tecnología que es distinta a otras de las que hemos escuchado en nuestros, de niño, como decía por ahí mi colega. Esta es una tecnología que es amigable con el medio ambiente, no tiene nada que ver, y seguramente de esto va a hablar Mario a detalle, no tiene nada que ver con el bombardeo de nubes ni con el sembrado de nubes, que utiliza metales pesados y que provocan daños al medio ambiente y a nuestra salud y a nuestras aguas. Esta es una tecnología que se basa en un enfoque de sustentabilidad fuerte, y esa es una principal diferencia con respecto a las otras tecnologías. Y me parece que es importante hablar de estos temas de inducción de lluvia en una región árida como la de nosotros. Todo el noroeste de México es árido, todo el norte de México es árido, y desde luego que resulta bastante pertinente, pues, sugerir la implementación y el uso de estas tecnologías de producción de lluvia, de inducción de lluvia. Ahorita me da curiosidad porque voy saliendo de un evento que tiene que ver con captación de agua de lluvia, y mi pregunta fue, oye, ¿qué les parece si mejor primero no la producimos, no? Entonces, me hubiera gustado tener las dos presentaciones aquí al mismo tiempo, pero bueno, hablaremos de esta. Y yo voy a ceder la palabra al licenciado Mario Domínguez Franco, dueño de la empresa, posteriormente a Héctor Nolasco de Simnor, para que nos presenten y que nos hablen un poco de lo que es la empresa, de lo que busca desarrollar, de lo que ha desarrollado, de lo que ha hecho en México, que nos hable también, y supongo que lo hará así, de las generalidades de la tecnología de corrección climática y mostrar las diferencias con las otras que existen, así como de las aplicaciones. Ya hay algunos ejemplos en el país y trae información interesante que compartir para que después podamos discutirlo con todos ustedes. Entonces, yo estaré pendiente al final para hacer comentarios y ampliar algunas explicaciones que tengan que ver con la gestión del agua. ¿Qué hacer con el agua después de que cae en el suelo? ¿No? Que esa es otra parte importante y que a veces limita el desarrollo de estas tecnologías o la impulsa. Entonces, sin más preámbulo, presento a mi amigo el licenciado Mario Domínguez Franco, y él estará haciendo la presentación. Contamos con que, Alfredo, Sí, en general pues 1 hora y un poco más de tiempo por si la audiencia tiene pues algún comentario para ustedes. Ok, pues eso le agradará mucho a mi amigo Mario para que claro, se explaye y presente a profundidad las cosas, y al final tenemos tiempo para platicar otra vez. Adelante, Sí, Mario, por favor. Sí, muchas gracias. Muy bien, pues, muchas gracias. Brevemente, nada más agradeciendo la convocatoria al doctor Coronado, al doctor Beltrán y por supuesto aquí al doctor Cortés, que amablemente ahora sí que me compartió el interés de poder, ahora sí que presentarles a ustedes los trabajos que hemos hecho. Y diré nada más que nos llevará aproximadamente unos 45 minutos poderles explicar lo que hacemos. Y como dijo bien el doctor Cortés, o sea, nosotros nos dedicamos al agua atmosférica, ¿sí? Ya cuando el agua la tenemos rodando ya sobre la tierra, ya es otro cantar, es otra historia, donde entran otra serie de condiciones que no me voy a ampliar en ese sentido, sino hablaremos de nuestro tema, que es el agua atmosférica. Entonces, me llevará aproximadamente unos 45 minutos la presentación, así que por favor, me escucharán y iremos
Si hay alguna duda o algo así, les agradecería, desde luego, quien está moderando, que pudiéramos ir agrupando algunas preguntas y dejar correr toda la presentación. ¿Sí? Entonces, no sé si lo están viendo. Sí, Y perfectamente. listo. Sí, sí se ve. Sí se ve. Adelante. ¿Sí? Entonces, perfecto. Mire, bueno, como dijo el doctor Nolasco, la empresa se llama Soluciones Climáticas Avanzadas. Sí, y les voy a dar un marco teórico. Un marco teórico, básicamente, esta teoría está publicada ya por la UNESCO. El creador de esta teoría es el doctor Lev Pokmeldich. Él estuvo trabajando aquí en México con nosotros. De hecho, forma parte de la empresa. Es el director científico. Estuvo espacio como de 15 años, sí que está actualmente en Moscú, pero nos enlazamos por este maravilloso medio ahora que tenemos disponible todos los domingos sin fallar. Nos estamos al menos saludando a esa distancia. Pero todo lo que les voy a presentar no ha sido otra cosa más que la aplicación de su teoría y la parte tecnológica, y lo que me ha tocado a mí, pues es ahora sí que ser su compañero de trabajo, irle ahora sí que aprendiendo, ahora sí que sobre el campo, ir aprendiendo lo que el alcance que tiene esta tecnología, y que si estoy en ello es porque evidentemente hemos visto resultados, he estado viendo resultados medibles, comprobables y repetibles sobre todo. Entonces, por eso es que creo que vale la pena ampliar un poco más nuestro trabajo, y sin más les voy a dar algunos puntos específicos del sustento teórico de la tecnología. Primero decimos que entre la Tierra y la ionosfera existe un diferencial de potencial eléctrico, es decir, la atmósfera es eléctrica. El 48% de la energía que recibe la Tierra proviene del proceso de condensación. El ion que interviene en este proceso actúa como núcleos de condensación. Y en este caso ya hay varios artículos, varios científicos en los cuales le están dando cada vez más validez al concepto de que el ion es un núcleo de condensación. Número 4, el coeficiente de energía en el proceso de nucleación es del orden de 10 a las 11 watts por segundo. Es decir, es una energía enorme. Ahí estamos viendo los ceros. Esa energía es la que utilizamos nosotros. La electricidad de la atmósfera subordina a los procesos meteorológicos. Es decir, los procesos meteorológicos nos ayudan a medir qué está pasando, pero en este sentido, yéndonos al conocimiento realmente de cómo funciona la atmósfera, podemos decir sin problema que los procesos meteorológicos están subordinados a la electricidad de la atmósfera. Y por último, la fuente de energía del dispositivo de electricidad atmosférica consume menos de 1 kilowatt. Es decir, todos los que me están escuchando dirán, es imposible, como lo dije yo en un principio, es imposible que poder inducir lluvias, poder tocar la atmósfera con una energía de este nivel, pues se antoja hasta pensarlo como ridículo porque es menos de 1 kilowatt, ¿sí? El consumo. En ese sentido, déjeme nada más reafirmar algunas de las ideas que le he estado expresando. Entre la ionosfera, estoy bloqueado aquí arriba, no lo puedo ver, hay un diferencial de potencial eléctrico. Lo que les estoy mostrando es, no me extenderé mucho, no soy físico, me han dicho varias veces en la presentación que he licenciado, o sea, no soy físico, pero quiero decirles que en la ionosfera pues tenemos iones positivos, iones muy energizados, y en la Tierra, como todos ustedes saben, la Tierra es negativa. Entonces, partiendo del principio de la atracción de las energías entre el positivo y el negativo, donde hay distintos autores dicen que son menos de 300,000 volts la diferencia que tenemos entre las primeras capas de la ionosfera, ¿sí? Son cerca de 300,000 volts. Con eso es más que suficiente como para poder inducir cargas eléctricas a la atmósfera y poder, pues, ir modulando, ir metiendo mejorando condiciones favorables para inducir finalmente lluvia. También, pero aquí se me acabó, permítanme un momento porque tengo aquí un... perdón. ¿Se me escuchan?
Sí, Sí, se sí, escucha. sí, Sí, sí me se están escucha. escuchando, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Ahí está, Ahí está, perdón. ahí está ya. No es Ya problema. avanzó. Bueno, tenemos que el 48% de la energía que recibe la Tierra proviene del calor que se libera en el proceso de condensación. Es decir, aquí le estoy presentando que la energía, la radiación solar recibe un 43%, la interacción térmica con la superficie de la Tierra es del 9%, que es el albedo, conocido por todos ustedes, también lo conoce, que es el albedo, lo que es la región de la Tierra, y distinguimos aquí que el 48% de la energía con la que trabajamos nosotros es precisamente que hay un porcentaje muy alto, muy fuerte de energía que nos permite poder inducir efectos atmosféricos. Otra vuelta. Permítame, porque ya son. Okay. Entonces, el manejo artificial de la concentración de iones en la atmósfera puede frenar o no puede, frena o acelera el proceso de condensación. Aquí en este gráfico muy sencillo que estoy presentando a través de iones, estas moléculas, estos circulitos azules que están viendo ustedes ahí, son moléculas. Y esas moléculas o las podemos aglutinar con carga eléctrica, ¿sí? Con una carga que recibe la molécula, o las podemos dispersar. Entonces, si podemos lograr eso de frenar o acelerar, si aceleramos, juntamos las moléculas alrededor del ion. O en sentido contrario, ¿sí? Dispersamos esas moléculas a partir de la inducción de cargas eléctricas, llamados iones, a la atmósfera. Y si aparecen, ahí hay unos rayitos de color naranja, que simplemente en cualquiera de los dos sentidos, siempre hay una energía que se libera. En uno u otro sentido, esa es la energía que se libera. Esa energía es el calor de condensación. ¿Estamos? A ver, en esta animación voy a hacer un poquito más, explicar un poco más claro cómo es que podemos operar. Aquí estamos hablando de una emisión de un volumen de cargas eléctricas a la atmósfera. ¿Okay? Notamos en la parte de abajo, en la parte inferior, tenemos un dispositivo de electricidad atmosférica emitiendo en este gráfico iones, pero partimos del lado izquierdo de un viento seco. Ahí tenemos el vapor de agua molecular, tal cual, tenemos la molécula, y esa molécula la cargamos en uno u otro sentido. Esta molécula cargada nos permite poner la siguiente, que es una molécula ionizada, si ven que está, en este gráfico lo pusimos con un círculo color amarillo, para marcar de que esa molécula ya está cargada. Y esa carga, ya estando cargada, podemos entonces considerar que va a haber un aglutinamiento eléctrico precisamente por su valor eléctrico que tenga. Y de ahí en adelante, pues ya empieza a ser el arreglo geométrico, y del arreglo geométrico se evoluciona a un tamaño de aerosol, y de aerosol construimos nube, y la nube que es una gota. En suma, estamos partiendo de un viento seco contra un viento húmedo, ¿sí? Después de un proceso. A diferencia de que lo comenzó en un principio de la presentación el doctor Cortés, que habló sobre el bombardeo de nubes y esto, que más adelante vamos a ver un ejemplo, nosotros ahora sí que no partimos de que exista la nube como tal, sino que hay que primero introducir suficiente vapor a plataforma continental para que podamos tener condiciones de crear una nube. Entonces, arrancamos desde el vapor disponible que tenemos en los océanos, ¿sí? Aquí, en este gráfico, lo que le quiero mostrar, estas dos es hay que dividir lo que les quiero explicar aquí. De un lado tenemos lo que es la hidrodinámica molecular, que es lo que aporta soluciones climáticas avanzadas, la teoría que les mencionaba yo en un principio, que es a partir de la que es el aerosol como tal, el aerosol que conoce la microfísica de las nubes, la clásica microfísica de nubes, parte de un aerosol. La explicación de una gota como tal dice un aerosol, y un aerosol puede ser la sal de mar, los polvos volcánicos, en fin, todo esto. Pero no van más atrás, porque irse más atrás de ese aerosol es entrarle a la parte eléctrica de la nanogota o del génesis de una gota de agua. Y en este sentido, les pongo en el eje horizontal del gráfico que estamos viendo, pues estamos viendo el eje horizontal
ese se corresponde al radio de un nanoclúster, digamos. Desde ahí nos arrancamos, que para poder construir una gota, pues es estrictamente eléctrico. Va moléculas de agua más cargas forman un protoembrión de clúster, vapor molecular más cargas forman un nanoclúster, y el nanoclúster más las cargas forman un submicrón de aerosol. A partir de ahí pasemos a un aerosol y ahí empieza a haber una evolución de carácter físico de la gota. Pero ¿de dónde nos arrancamos? De un efecto eléctrico, tal cual. ¿Sí? Entonces, de esto de lo que estoy mencionando, este gráfico se los quiero mostrar porque los daneses han venido trabajando hace muchos años con la correlación entre flujo de iones cósmicos y la cobertura de la atmósfera por nubes. No es otra cosa, están viendo ahí la correlación que prácticamente está alineada, el flujo de rayos cósmicos con la cobertura de nubes. Es una muestra oceánica. Si vemos ahí el gráfico de color rojo, es desde el 84 hasta el 91, prácticamente estamos hablando de 6 años, que es una larga data en la cual nos muestra que hay una correlación muy puntual, que si son nubes, hay iones, ¿sí? Entonces, esto es lo que, y hay mucha información de esta naturaleza, mucha información que la pueden ustedes consultar. La fuente son los SDSMARC, ven al final, al bajo del lado izquierdo. Después les puedo proporcionar las ligas, pero ahí están. Son estos daneses que han trabajado mucho sobre ello. Entonces, ahora, dicho esto, les quiero dar unas características tecnológicas que a final de cuentas creo que es necesario señalarlo porque pues todo, ahora sí que toda nueva propuesta, toda tecnología innovadora, que se está desarrollando, siempre hay ciertas dudas y las dudas que se nos presentan más a menudo son estas que les quiero mostrar. Decimos que las características tecnológicas del dispositivo de electricidad atmosférica introduce cargas eléctricas en volumen a la atmósfera, pero en corriente directa, que es muy importante el dato, solamente en corriente directa. El dispositivo solo utiliza el potencial eléctrico de la atmósfera, como ya vimos anteriormente, el 48% de la energía está disponible en el proceso de condensación. Y esa es la electricidad que tomamos, la energía que tomamos, ¿ok? El dispositivo de electricidad atmosférica no interfiere en la operación de ningún equipo eléctrico y o electrónico. En la siguiente imagen que les voy a presentar, ahí pusimos una prueba de esto. Ahora les muestro. Y por último, les digo que el dispositivo es inocuo para cualquier ser vivo, dado que no genera radiaciones electromagnéticas. Obviamente, si estamos trabajando con corriente directa, pues no podemos generar radiaciones electromagnéticas. Entonces, ahora les voy a presentar es un modelo que desarrollamos en el cual me explico brevemente, lo voy a dejar correr, pero me explico qué estamos viendo aquí. En si me ayudan un poco acá con la visión, del lado izquierdo, aquí tenemos unos cables de alto voltaje con sus respectivos aisladores. Este aislador se conecta, este cable de alto voltaje se conecta a un cable muy fino que no se aprecia aquí en la pantalla, pero del otro lado de la caja de acrílico se aparecen los otros dos aisladores sobre el alto voltaje. Al fondo tenemos otra instalación, que es otro cable de alto voltaje. En este caso, por diseños tecnológicos, está por dentro de la caja acrílica y también sus aisladores, pero también atravesan un cable muy fino de lado a lado de la caja. ¿Qué tenemos en el fondo? Tenemos 3 reguiletes y en el primer plano tenemos 2 reguiletes que nos van a permitir, apreciar el fenómeno. ¿Por qué pusimos los reguiletes? Precisamente pues, para ver si hay una activación dentro de esta caja. La caja tiene 2 metros cúbicos, para darles una idea de lo que tenemos ahí. Y termino con esta explicación diciéndole que en la parte inferior, sobre el mar, en nuestro modelo, tenemos un tubo verde que se ve ahí. Ese tubito no es otra cosa más que vapor de agua, que incluso le agregamos sal, ¿sí? Entonces, vamos a apreciar que en primera instancia este vapor se nos va a la atmósfera como tal.
Y cuando nosotros iniciamos el efecto, entonces van a ver cómo hay una turbulencia y ese vapor se introduce a plataforma continental. Entonces, les muestro el video, por favor. Ahí iniciamos. Ya el vapor ya no está haciendo, ya se ve que hay una turbulencia en este vapor. Ahí se están ya moviendo estos reguiletes que nos sirven como referencia, ¿sí? Ahí tenemos los 5 reguiletes. ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo que el vapor que tenemos todos los días, ¿sí? Tenemos vapor disponible en el océano, ¿sí? Siempre lo hay. Ese vapor hay que introducirlo a plataforma continental. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Entonces, teniendo la materia prima dentro de la plataforma continental, ya es otro proceso metodológico con el que logramos bajar ese vapor, tal cual. Entonces, ahorita, en un momento más, vamos a parar, vamos a cerrar el efecto para que lo aprecien. Cancelamos el efecto en este momento. Si ven, la corriente del vapor, el flujo de vapor sigue siendo ahora sí vertical, ascendente, de forma vertical. Reiniciamos nuevamente nuestro trabajo, nuestra demostración, y vemos cómo los reguiletes del fondo empezaron a trabajar nuevamente. Y perdón por la cámara, pero tengo un pulso de maraquero, disculpa, pero el reguilete número 5, ahí está ya operando el reguilete número 5. Entonces, con esto le quiero demostrar que sabemos cómo introducir vapor, ¿sí?, a plataforma continental para entonces poder bajar esa humedad. Con esto termino, ¿sí? Con esto termino, perdón, cortar, ¿no? Perdón. Cerramos. Aquí. Perdón, aquí, la siguiente imagen. Ahí está. A ver, hasta aquí hacemos, digamos, una especie de corte de caja para dejar un poco la teoría y decir, bueno, todo está muy bien, ya les expliqué, ya les mostré un modelo. Entonces, ahora dice, bueno, ¿y cuáles son esos resultados? ¿Qué ha pasado en campo? Y entonces me permito mostrarles esta información. Vamos a hablar de inducción de lluvias, de recarga de presas, y les explico este gráfico. Tenemos inducción de lluvias y cómo sacamos estos valores. De un lado tenemos a los estados con los que tuvimos ya un trabajo previo, trabajamos con ellos, con contrato y demás. Estos son los estados. Y los años en los que trabajamos en estas entidades federativas, y explico cómo construimos estos valores. Tomamos periodos mayo-septiembre, desde 1941 hasta el 2008. Es decir, tenemos ahí 68, 69 periodos, mayo-septiembre. Tomamos los 4 o los 5 que corresponden a nuestro trabajo de ionización consecutivo y lo comparamos con el promedio largo de cerca de 60 años. 60 años, y por eso nos da la cantidad, el porcentaje que podemos apreciar del lado derecho. En caso de Aguascalientes, el 51% más de lluvia, 41% en Chihuahua, 30% en Coahuila, 100% en Durango, ahora explico por qué, Nuevo León 112, en Puebla tuvimos 30%, Sonora también les doy ahorita una explicación por qué. Aquí aparentemente entre Durango y Sonora no pasó nada, no llovió, 100%, igual como en cualquier historia, no hubo efecto. Y Zacatecas 25%. ¿Ok? Entonces, para haber logrado todo esto en estos años, instalamos en estos estados, en total, hemos llegado a instalar 23 estaciones de corrección climática o estaciones de electrificación atmosférica, que en este caso, por los años que están viendo ahí, en este momento no hay ninguna instalada, en este momento. ¿Sí? Les voy a mostrar el caso Durango, que aparentemente no nos llovió. Entonces, me permití rescatar de los archivos que tenemos por ahí este gráfico que presenta lo que es una corrección de lluvias, correlación de lluvias entre el sembrado de nubes con la ionización. La decisión fue tomada por el gobierno del estado de Durango. Directamente fue el gobernador el que tomó la decisión salomónica de dividir el estado en 2 partes. En la parte norte del estado
estarían, y tan puntual fue que en el norte fueron 34 estaciones pluviométricas y en el sur fueron 35 estaciones pluviométricas. Así fue el corte que hicieron en el estado. Entonces, vemos que esta línea de tendencia, vemos la línea negra de tendencia, la zona norte es donde más llueve en el estado de Durango. Así nos marca la historia. Y obviamente nosotros instalamos en la parte sur, nos instalamos. ¿Cómo construimos esto? Bueno, simplemente si vemos aquí el puntito por referencia, digamos, aquí este punto, digamos que fue cualquier año, pero estoy mencionando, en el norte cayeron 300 milímetros de lluvia en el periodo, mayo-septiembre, y en la parte sur cayeron 170 milímetros de lluvia. Y así es que construimos este gráfico. Ahora bien, con contrato, con el estado de Durango, trabajamos desde 1999, empezamos a trabajar con ellos. De hecho, nos instalamos en 98, pero ya medido en el 99. Y aquí tiene las lluvias que ocurrieron en el sur del estado. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. ¿Sí? Todos estos puntos, si alguien me ayuda ahí con un poco de estadística, verán que tenemos 2.5 sigmas, ¿sí? Fuera de la línea de tendencia, 2.5 sigmas durante 6 eventos consecutivos nos pueden significar unos cuantos miles de eventos, mayo-septiembre, registrados en la historia, que la naturaleza por sí mismo no lo hubiera logrado. Interesante para este gráfico es que justamente en el 2005, que ya no trabajamos, las precipitaciones se volvieron a su línea de tendencia. Tenemos 2005 y tenemos aquí 2006. Las precipitaciones vuelven nuevamente a su línea de tendencia. Y lo presento porque además aquí del lado derecho tenemos un coeficiente de correlación de un 77%, 77%, lo cual me dice que tenemos una buena verdad, digamos, en lo que les estamos presentando. Son datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua. Y ahí vemos por qué razón es que efectivamente sí llovió, pero lo que pasa es que las lluvias se registraron en el sur del estado. ¿Sí? Y la que sigue, les voy a mostrar la recarga de presas. Si tuvimos unas buenas condiciones de lluvia, esa lluvia se tiene que ver reflejado en las presas. Y entonces aquí les pongo el primer punto, son la recarga inicial con la recarga final, comparando el principio y final del periodo. Es decir, nada más explico Aguascalientes, empezamos en julio del 2000 y tenía sus presas estaban al 13%. En diciembre del 2004 dejamos de trabajar en Aguascalientes y dejamos las presas al 61%. Y así se leen los demás estados. Chihuahua, 27, le dejamos en 89. Durango estaban en 33%, las dejamos en el 83%. Nuevo León, 14%, 119. Finalmente, Sonora, 18% y 77%. Así la dejamos del 2004 al 2006. Es importante aquí que trabajamos 2004-2006 porque más adelante les voy a mostrar un ejemplo que pasó en el 2005, ya trabajando nosotros en el estado. Todos estos valores son por supuesto que se deduce el agua utilizada para usos agrícolas. Es decir, obviamente no nos cerraron las presas para que las llenáramos, simplemente estuvieron haciendo las deducciones que requería el sector agrícola, tal cual. ¿Ok? Entonces, les muestro entonces, como en su momento les decía que no había llovido en Sonora, entonces quiero que me ayuden con este gráfico, se lo explico también. Este gráfico, lo único que yo le hice a este gráfico fue agregarle exactamente la línea cuando empezamos nosotros a trabajar en el estado, ¿sí? Y estos datos son proporcionados por el Distrito de Riego del Río Yaqui. Son datos de ellos, ¿ok? Para facilitar la explicación, les voy a decir que el verde, el azul y el color naranja corresponden a las presas, a la Angostura, al Novillo y al Oviachic. Y el punto negro, los negros, pues es el del total de todo el sistema del Distrito de Riego del Río Yaqui. Aquí empezamos, en julio, exactamente. Ahí pueden ver ustedes apreciar cómo fue la evolución de este primer arranque.
instalando, en este caso en Sonora, teníamos instaladas 4 estaciones de electrificación atmosférica. Este punto se disminuye porque aquí hay toma de agua para riego, efectivamente. Aquí nuevamente vuelve a recuperar. Este es 2005, quiero que verlo aquí. Esta recuperación son aproximadamente como 600, 700 millones de metros cúbicos, según la escala que estamos apreciando. Y ahí venimos, nuevamente hay toma de agua. Termino nada más diciéndoles que esto se nos fue hasta acá abajo, pues por el detalle que aparece abajo en la nota, que no operó el sistema de electrificación atmosférica por falta de pago. Lo pongo porque luego dice que no, que falló el sistema, que fallamos, que no, ya no entró más agua, ¿no? Pues no entró más agua, más bien no entró más dinero a nuestra chequera, ¿verdad? A la chequera de la empresa. Nos dejaron de pagar y justamente, y hay datos, cuando realizaron su pago, volvimos a trabajar, volvimos a subir y dejamos el sistema aproximadamente bueno, a 4.700 millones de metros cúbicos. No lo ha repetido ni con huracanes, esos valores. Y quiero decirles que en este evento, históricamente, lo podemos verificar, que no hubo un huracán que nos haya hecho el favor de recargar esta presa durante 2 años y medio aproximadamente. ¿Sí? Entonces, con esto les quiero decir, no llovió, pero ¿cómo es posible que haya recargado de esta manera las presas? Las 3 presas más importantes del gobierno del estado de Sonora. Dicho esto, ahora, si seguimos con la lógica de la explicación que les estoy dando, si tenemos unas buenas lluvias, por un lado, tuvimos recarga de las presas, pues estas condiciones de mejores condiciones de agua tienen que verse reflejadas en mejores rendimientos y evitar la siniestralidad agrícola. Entonces, les muestro 3 ejemplos, 3 estados, básicamente. Nada más voy a explicar un poco este primer gráfico, los demás ya no me voy a repetir. Tenemos del lado en color naranja, ¿sí? Empezamos en el 2000. Aquí tenemos, perdón, estamos hablando del estado de Coahuila, y 2 productos, el frijol y el maíz, ¿sí? Obviamente por su volumen y su representación. Tenemos aquí en qué porcentaje estaba la siniestralidad y cómo fue disminuyéndose en el curso de los años en que estuvimos trabajando con el efecto eléctrico de ionización, y que en el 2005, justamente cuando dejamos de operar en el estado de Coahuila, la siniestralidad volvió a subir a 34.8%. Se refiere a lo sembrado y cuánto fue la siniestralidad. Del otro lado tenemos el rendimiento de toneladas por hectárea. Ahí vemos también cómo fue recuperándose el rendimiento por hectárea en frijol. Y ya no digo, y el derecho, termino con las lluvias acumuladas en esos años en los que trabajamos, el periodo de agrícola. Aquí interviene lo que es de temporal. Estoy hablando exclusivamente, me falta hacer esta aclaración, pero vale la pena la puntualización. Es nada más tomado en cuenta lo que es de temporal, no riego, porque el riego sí nos puede llegar a mentir, pero esto es de temporal. ¿Ok? Entonces, la siguiente, son datos proporcionados por el sistema, por el CIAP, Zagarpa, que son los únicos datos pues oficiales, formales, que podemos tomar en cuenta. Entonces, este es el estado de Durango. Brevemente, tenemos frijol, tenemos maíz, tenemos los años, tenemos la siniestralidad, el color naranja, tenemos los rendimientos en color verde y las lluvias acumuladas en Durango. Y por último, tenemos también otro estado, Zacatecas, productor de frijol. Ahí vemos cómo disminuyó la siniestralidad, se volvió a disparar la siniestralidad cuando dejamos de trabajar, y el mismo fenómeno lo podemos apreciar tanto en frijol como en maíz, y mejores rendimientos en la producción. Eso es lo que recuperamos, y lo digo porque a final de cuentas nuestros compromisos con los estados ahora sí que los iban a pagar contra resultados. Así, estrictamente, porque le apuestan a la tecnología, pero la tecnología si no presenta resultados, pues no hay pago. Y entonces, estos datos fueron relevantes, y por eso pudimos perfeccionar alguna parte de la empresa, digamos, económicamente hablando. Bueno, dicho esto, si bien en la explicación que les he dado son datos del 2000, 2004, 2005, 2008, en fin, me voy a ir a lo último que hemos realizado recientemente en el estado de Durango,
donde está la presa Lázaro Cárdenas, ¿sí? El palmito con la idea de pues, recargar esa presa. Y este es el gráfico que quiero explicar dónde tenemos ubicados nuestros equipos. Esta es la ubicación del dispositivo de electricidad atmosférica para la inducción de lluvias. Tenemos dos instaladas, una en La Cruz, otra en Villa Unión, cerca de Mazatlán. Papasquiaro, que es la cuenca baja de la presa Lázaro Cárdenas, y tenemos otra estación en El Oro, que es la cuenca alta de la Lázaro Cárdenas. Aquí quiero nada más destacar que nosotros, para poder meterle agua a la Lázaro Cárdenas, no le quitamos agua, ¿sí?, a Sinaloa, ni le quitamos agua a Zacatecas, ni mucho menos a Jalisco, nada de esto. Nosotros ponemos nuestro equipo precisamente donde tenemos la mayor disponibilidad de vapor atmosférico, y por eso pues instalamos en las costas para, ahora sí que válgame la expresión, ¿sí?, coloquialmente, arrastramos este vapor, ¿sí?, a que condiciones que la orografía, obviamente, de la Sierra Madre Occidental nos ayuda, por supuesto, pero hay que acarrear el agua a la cuenca, ¿ok? Entonces, La Cruz y Villa Unión, para eso nos ayudan. Y El Oro y Papasquiaro nos ayudan a bajar precisamente la precipitación. ¿Estamos? Entonces, dicho esto, quiero mostrarles estas imágenes comparativas. Esto es el río Sixtín en Santa María del Oro, 40 kilómetros aguas arriba de la presa. La fecha la destaco, la del lado izquierdo, que es el 8 de septiembre del 2019, sin efecto de ionización. Es decir, este río ya al 8 de septiembre, pues ya pasó la temporada de lluvias. Prácticamente están al final de la temporada de lluvias. Oficialmente en el estado de Durango cortan el 30 de septiembre, ¿sí? Cortan ya la temporada de lluvias. Entonces, al 8 de septiembre, este río Sixtín así se presentaba. Nosotros empezamos a trabajar ya con el sistema que acabo de mostrarles, las 4 imágenes que se las acabo de mostrar. Empezamos el día 15 de septiembre. Y del lado derecho, tenemos que al 11 de noviembre, con efecto de ionización, ahí nos mostramos el río Sixtín. Con un poquito de esfuerzo, que hicimos identificar la imagen, ¿verdad? Porque la del lado derecho la tomó mi operador. ¿Okay? Y ¿qué resultados te podemos mostrar? Aquí vemos que la presa Lázaro Cárdenas, pongo fechas, del 15 de septiembre al 5 de diciembre del 2019. Puntualmente son 81 días que pudimos ionizar. 81 días porque el día 82 tenía que presentar un informe ahí en la comarca lagunera. Por eso contabilizamos nada más 81 días. Del lado izquierdo vemos las fechas que nos indican exactamente la fecha en la que empezamos a trabajar. Reducimos todo lo que estamos viendo aquí. Es en el 2019. Obtuvimos en este periodo, unos 2 meses y medio, 600 millones de metros cúbicos. Es lo que entró fuera de temporada. Quiero destacar y subrayarlo esto, que no estamos ahora sí que ionizando cuando está lloviendo, que muchas veces nos cuestionan eso. No, en esta ocasión es ya sin la temporada de lluvias. 600 millones de metros cúbicos. Le muestro la siguiente imagen. No me voy a detener en esta, simplemente quiero reflejarlo porque de estos datos que son proporcionados por las cuencas centrales del norte, estos datos me los dieron, que son 20 años de registros pluviométricos, tengo todos los días de 20 años. Entonces, estos datos son puntuales, oficiales, ¿sí? Entonces, sobre esto, ¿qué concluimos? Concluimos que la presa Lázaro Cárdenas, en periodos comparados de 81 días en 20 años, es decir, con influencia de ionización de soluciones climáticas en el 2019, registramos 7.41 millones de metros cúbicos diarios. Comparamos el mismo periodo, obviamente, peras con peras, y tenemos que en 19 años, ese mismo periodo refleja 3.17, y en el periodo corto de 10 años nos muestra 3.310 mil metros cúbicos. Así se lee esta cifra. Lo que significa, tuvimos un incremento para los 19 años de 134% y de 122%. Es prácticamente más del doble que le metimos a la presa en un periodo
en el que ya estamos fuera de la temporada de lluvias. Esto fue en el 2019. En el 2020 las cosas cambiaron, pero cambiaron por un acuerdo de carácter, digamos, empresarial. Tuvimos que cancelar nosotros el efecto. Aquí tenemos una flecha y tenemos dos fechas de referencia. Perdón, déjeme regresar. ¿Sí? Nosotros empezamos a trabajar en esta ocasión el 11 de septiembre. Así venía la condición de la presa, que lo pueden apreciar. Empezamos a trabajar con oficio, notificados formalmente. Empezamos a trabajar para buscar un acuerdo todavía con nuestros clientes. El 28 de septiembre tenía 1.666 millones de metros cúbicos la presa Lázaro Cárdenas. Aquí cancelamos nosotros el efecto y advertí, el de la voz les advirtió a nuestros clientes que no les iba a entrar más agua a la presa. Y caray, aquí tenemos los datos. Esto fue lo que les entró en ese mismo periodo, sin ionización. 0.670.000 metros cúbicos, que para una presa, nada, es insignificante ese volumen de agua. Termino con esta imagen que es muy, muy binaria, disculpen la expresión, pero comparando el año 2019 contra el 2020, en el mismo periodo, con ionización, registramos 600 millones de metros cúbicos contra 0 millones de metros cúbicos en el 2020. En esto que empezamos a trabajar en el año 2020 para poder continuar con nuestro trabajo y repetir lo que hicimos en el 2019, empezamos en el 2020. Y entonces ahora les quiero mostrar aquí que tengo este gráfico que me lo proporcionaron también de allá del estado de Sinaloa. Les presento las gráficas estas de barras en color azul, que significan los milímetros de lluvia acumulados desde el 1999 hasta el 2019. ¿Cómo fue la lluvia? En el 2020, en julio, que no estábamos trabajando todavía, puse 2019, pero en julio no estábamos trabajando. En el 2020, ahí aparece en la gráfica de barras, en color verde, el efecto de ionización. Como podrán ver, estamos por encima del promedio que registramos en el lado derecho de la gráfica que están viendo. ¿Cuál es el promedio? Y bueno, no me hace falta explicar más este gráfico que por sí mismo es muy claro. Les muestro julio porque ya en el mes de agosto y el mes de septiembre quiero mostrarles qué fue lo que pasó trabajando con estaciones nada más en la costa. Lluvias acumuladas son datos proporcionados del mes de agosto y septiembre del 2020 de la Oficina de la Comisión Nacional del Agua en Mazatlán. Abajo les puse del lado izquierdo hasta el mes de agosto, del 1 al 8, ya no nos permitieron trabajar. Se registraron 7 milímetros de lluvia. Del 9 al 20 de agosto, con operación, son 85.9 milímetros. Nuevamente tuvimos que tener problemas con la alcaldía para poder operar y nos interrumpieron, nos pusieron un sello de clausura, tal cual, sin operación, y en esos días, del 21 al 26, se registraron 1.2 milímetros de lluvia. Se arreglaron las cosas, nos permiten volver a trabajar. Del 27 al 31, 86.5 milímetros con operación. Seguimos trabajando del 1 al 10 de septiembre. Registramos 135.7 milímetros de lluvia en septiembre. Y nuevamente la alcaldía de Mazatlán ya no nos clausura, nos quita la antena, la desarmaron y la segunda nos pusieron sellos. Y obtuvieron del 11 al 24 37.9 milímetros de lluvia. Lo que les quiero mostrar es, es muy claro, muy binario, con ionización, sin ionización. Continuamos. Ahora que estamos buscando las condiciones para poder mejorar, mejores condiciones de
de lluvia, incluso para riego, pero también recargar las presas, las hidroeléctricas, pues evidentemente para poder turbinar en mayor cantidad y en mejores costos la energía del país. Y hablamos no del sur, sino de la parte, de la porción centro-norte de la República Mexicana, ¿verdad? No me voy a extender por ese lado, pero les quiero mostrar un ejemplo de la presa Infiernillo, porque la apuesta en esta presa fue precisamente realizar un trabajo que lo hiciéramos en el mes de marzo y abril, cuando no llueve. Y en una presa, por algo se llama Infiernillo. La que la conozcan me podrán dar la razón por qué le llaman Infiernillo. Nuevamente, aquí quiero que ubicamos los dispositivos de electricidad atmosférica para la inducción de lluvias. Pusimos otra vuelta, como expliqué hace un momento, en Lázaro Cárdenas una estación, en Ixtapas y Guatanejo una segunda estación, Altamirano y Nueva Italia. Desde luego, cuando hicimos este trabajo, había otras condiciones de seguridad, porque ahorita tanto Nueva Italia y Altamirano, perdón por el paréntesis, pero no son territorios seguros. No me extiendo por ese lado. Les quiero mostrar entonces cuáles fueron los resultados que obtuvimos. Quiero mencionar que los datos son proporcionados por el Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros no tenemos ninguna estación meteorológica, son de ellos, nos permitieron el acceso a su intranet y de ahí obtuvimos estos datos. Me explico. Aquí tenemos, de barras, hay 5 barras en colores amarillos, mostazas, ¿sí? Naranjas y marrón. La Comisión Federal determinó que para el mes de marzo, si vemos en la parte inferior, este es el mes de marzo, determinó e hizo sus cálculos, que en un periodo histórico largo, desde 1938 hasta el 2007, en este mes de marzo, esa presa recuperó 188 millones de metros cúbicos. Embalsó 188, en un periodo corto, sacado por ellos, fueron 198, en el mediano 23 años, sacaron así un promedio, 194, luego sacaron años análogos, huracanes en esos años, similares al del 2008, que estamos trabajando, y por último también años análogos, ¿sí? De niña, de los episodios de años niñas, de 1971 al 2000, que es el registro que tienen, para comparar cómo se nos venía previamente, cómo esperaban este marzo. Nosotros trabajamos, o sea, acordamos en el 2007 empezar a trabajar con ellos y empezamos formalmente en febrero del 2008 a demostrar nuestra capacidad de trabajo. Las bandas de color azul claro y azul oscuro, me explico, el ofrecimiento que hicimos nosotros dice estimado en el 2008. Este acuerdo lo tuvimos con el director en ese entonces, el director Elías Ayub, el ingeniero Elías Ayub, con él fue el acuerdo y ese fue el monto que comprometimos poder lograr. El resultado, ¿cuál fue? 237 millones de metros cúbicos para el mes de marzo. Y termino explicando que en los azules más oscuros tenemos un menos 77 millones y tenemos un dato oficial, que así lo puse, de 160 millones. Si sumamos 160 millones más los 77 millones deducidos, nos dan los 237 de nuestra barra. Este número de 77 millones se los explico de esta manera. Porque también tengo exactamente el mismo esquema en la siguiente imagen que corresponde al mes de abril. No me repito en la explicación de cuáles son los alcances. Comprometimos 190 millones de metros cúbicos, obtuvimos 215 millones de metros cúbicos, pero nuevamente nos restan 77 millones y ponemos oficialmente, nos reconoció 138 la CFE. Si cualquiera de los que me están escuchando le preguntan a la CFE qué fue de ese trabajo que hicimos con ionización en el año 2008, les dan, no, pues no funcionó porque estamos por abajo de todas las estimaciones que sacaron. Pero no les van a decir que estos 77 millones no los contabilizaron. No es otra cosa más que decirles puntualmente que es el huachicol hídrico que otras administraciones cometieron en la Comisión Federal de Electricidad. La explicación, así como se las digo, así se me dio, es ajuste de cuencas.
Ajuste de cuencas. ¿Qué significa? Que el agua que tienen dentro de la presa, una vez ingresada, hay una parte que turbinan, y la otra la mandan a la cuenca. Es decir, sacan de la presa al río Balsas y del río Balsas a la cuenca del Balsas. En papel lo pueden hacer. Lo demás, mejor omito dar alguna opinión sobre ello. Pero esta es la realidad y ahora les voy a mostrar estos datos. Igualmente, les quiero mostrar, hay una diferencia de temperatura en este gráfico. Hay 3 estaciones, del lado, hay una que dice menos 3 grados centígrados, Arteaga 2.4 y San Antonio 4 grados centígrados. O sea, para poder lograr inducir precipitaciones en Infiernillo en el mes de marzo y abril, era necesario abatir temperatura. Esos datos para nosotros fueron los que el comité científico que nos ha acompañado en todos estos años conoce estos datos y ratificaron estos datos incluso hasta un acta y más que eso, la llevamos a un notario para que este notario diera certeza de lo que estábamos nosotros, el comité científico, expresando. Porque si estamos hablando de que el cambio climático nos amenaza con que si tenemos arriba de 1.5 grados centígrados en el planeta, va a haber una hecatombe. Bueno, pues yo les quiero mostrar cómo es posible poder disminuir en menos 3, menos 2.4 y menos 4.4 la temperatura. Y les muestro este gráfico. Ya no me voy a repetir con los otros dos. Explico nada más la estación de Panches. Repito, son datos del Departamento de Hidrometeorología de la CFE. En el 2007, la línea roja que están viendo, a través horizontal, esta línea roja fue el 2007. Fue un año bueno para la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, con que lográramos lograr lo que se hizo en el 2007, pues hubiera sido un buen empate, una buena presentación. Porque nosotros, en temperatura, la línea azul nos está mostrando que arrancamos nosotros aproximadamente en 20 grados, 20.8 grados centígrados. Esto es en el mes de febrero, 1 de febrero, ¿sí? Del 2008. Entonces, tenemos que hacer un trabajo constante, persistente, de poder irle ganando la temperatura al Infiernillo, la temperatura del Infiernillo, hasta lograr que el 11 de abril, y les destaco la fecha, porque el cruzamiento de las temperaturas que fueron favorables el año pasado, el 2007 para CFE, nosotros teníamos que llegarle siquiera a este nivel térmico. Y fue precisamente alrededor de estas fechas donde presentamos las mejores condiciones de lluvia en la cuenca del río Balsas. En este ejemplo tenemos menos 3 grados centígrados. La siguiente gráfica es de Arteaga, que casualmente empezamos igual con estas temperaturas, mejores temperaturas en el 2007 que en el 2008. Para el 11 de abril volvieron a cruzarse aquí las líneas y tuvimos menos 2 grados centígrados. Y por último, les presento San Antonio, mismo ejemplo, temperaturas arriba contra temperaturas más abajo, y casualmente el 11 de abril se cruzaron nuestras líneas de temperatura, logrando menos 4.4 grados centígrados. ¿Qué significó esto? Bueno, significó que la precipitación acumulada, ¿por qué razones 2007 es importante para CFE? Es que en 2007 fue el cuarto mejor trimestre en 70 años. Y en ese año registraron 249.8 milímetros, sin ionización. Aquí tienen con ionización una vez más, 2008, 627.3 milímetros. Ejemplos como este, estábamos trabajando el 4 de marzo del 2008, tenemos muchísimas imágenes, nada más simplemente para cerrar el capítulo de la presa Infiernillo. Esta es una de las tantas imágenes satelitales que tenemos cientos de miles de imágenes, pero eso es una sola muestra. Ya para terminar,
nada más porque estamos hablando con personas que, por cierto, agradezco la audiencia, que son cerca de 130 personas que nos están escuchando. Les muestro esta imagen, que es la tormenta tropical. A ver, un paréntesis. El comité científico que nos ha acompañado en todos estos años, particularmente ha estado llevando registro de nuestros trabajos cuando hemos debilitado eventos extraordinarios, como tormentas extraordinarias, como huracanes, y hemos participado en el debilitamiento de estos fenómenos. Entonces, en este caso, con pleno conocimiento del comité científico, aquí les quiero mostrar que este es el Eugene, perdón, déjenme regresar para acá la imagen. Aquí tenemos el Eugene, 3 horas antes de iniciar el efecto eléctrico. Cuando digo 3 horas antes de iniciar el efecto eléctrico, es que están notificados por escrito, ¿sí?, el comité científico, que vamos a trabajar y que este evento de esa tormenta lo vamos a debilitar. Y aquí les muestro, del lado derecho, en el Golfo, estamos viendo, creo que será el huracán Lily, ahí lo tenemos, en evolución, ¿ah? Y en la siguiente imagen vamos a ver qué pasó con el Eugene. El Eugene desapareció. Voy a regresarme para que la imagen la podamos apreciar, ya no está aquí. Sin embargo, la mancha que teníamos aquí abajo, la tenemos aquí arriba. Por así que, por cortesía de la casa, les repito la imagen. Ahí tenemos el Eugene y ahí tenemos las condiciones de vapor que se pudo trasladar el fenómeno a Sonora, y precisamente en el mes de julio, 20 de julio del 2005, cuando estábamos trabajando nosotros en Sonora para la recarga de las presas que les mencioné en su momento en la presentación. Y tenemos por del lado derecho, por supuesto, el Lily, que impactó en las costas del Golfo, de Tamaulipas. Perdón, este efecto se logró 12 horas después del efecto eléctrico de haberle notificado al comité científico. ¿Estamos? Entonces, un último ejemplo, con este huracán John, que seguramente de los que me están escuchando se han de acordar, en el 2006, nosotros teníamos una estación de electrificación atmosférica en San José del Cabo, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores. Ahí teníamos una sola estación, y les quiero mostrar aquí, si no están muy familiarizados con las imágenes satelitales, a final de cuentas lo que está viendo el satélite es superposición de capas en infrarrojo, siendo la parte azul, digamos, la parte más baja. Nosotros vemos de abajo para arriba, vemos la nube, pero no vemos lo que está arriba de las nubes. Y cuando estamos viendo que hay una mancha color blanca aquí al centro de esta enorme cantidad, de esta enorme tormenta, podrán apreciar la escala en la que estaba presente este fenómeno. Una persona que nos acompaña precisamente en esta presentación, pues nos habló por teléfono para que hiciésemos algún trabajo puntualmente para poder debilitar este fenómeno. Si estuviera pegado en Los Cabos, hubieran estado sacándole agua no a los hoteles en el lobby, sino en el primer piso de los hoteles. ¿Sí? Yo lo tengo aquí abajo, y entonces les presento en la siguiente esta imagen, 15 minutos después del efecto eléctrico. El John es este. Del lado izquierdo tenemos ahí la referencia, que es una referencia que le da la NASA, para que no estemos truqueando la imagen. 31 de agosto del 2006, 19:15 UTC, y es imagen de la NASA. Y nuevamente, por cortesía de la casa, les devuelvo, decimos, así estábamos, 3 horas antes de iniciar el efecto. Nos preparamos, les comunicamos al comité científico que íbamos a trabajar con este fenómeno, y aquí tenemos los resultados. Yo con eso termino. Nada más que sea brevemente mencionar aquí lo que es el comité científico. Tenemos al doctor Alfonso Serrano Pérez Globas, Marcelino Barbosa, Jorge Cervantes Cota, Gianfranco Visiacchi, finados, tanto el Alfonso Serrano como el doctor Gianfranco Visiacchi. Desgraciadamente eso no nos adelantaron. Tenemos al doctor Héctor Nolasco, que nos acompaña en esta presentación.
Tenemos al doctor Jorge Castro, Sergei Polinets, Igor Sednev, Aline Andrei Casternov, Tomás Morel Salconsi y Víctor Ramos González, que me parece que también lo vi por ahí en la presentación. Y por mi parte, pues es todo lo que les quiero compartir. No pongo los usuarios para remitirme. Sí, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, licenciado. Bueno, parece ser que estamos sobrepasados en el tiempo, ¿no? Son las 12:07. Aún así, se mantienen en auditorio, la audiencia de 141, 140 personas. Y pues abrimos para, no sé, una serie de comentarios. Desde luego que podemos ver aquí con esta presentación el potencial que puede tener para las zonas áridas, para una península de Baja California, que lo vimos como ya hubo una actividad inversa a la inducción de lluvias, que es el potencial que tiene esta tecnología de corrección climática, que fue la de debilitación de un huracán o tormentas, ¿no? Y creo que las dos cosas son necesarias en Baja Sur. A veces necesitamos debilitar esa potencia de huracanes, sobre todo para que las lluvias permanezcan. Estas lluvias tan erráticas que tenemos en la Baja Sur, en la punta de la península, se requiere que permanezcan para recargar acuíferos, para recargar presas, y digamos que podría tener una doble utilidad esta tecnología. Entonces, quisiera mostrar estos elementos generales de la teoría de la tecnología de corrección climática, de electrificación atmosférica, y los ejemplos que se han trabajado a nivel nacional, recientes o no tan recientes, pero que han tenido un impacto en general positivo y que siempre han sido verificados, respaldados por un comité científico que está, algunos elementos, por ejemplo, ahí está Noria presente, y ahí abrimos a unas preguntas y comentarios que quieran realizar. Hay una pregunta. Aquí las puedo tener yo. Miriam Monroy. Hace una pregunta. Como empresa, ¿qué les ha impedido trabajar y cómo podrían operar en Baja California Sur? Miren, muchas gracias por la pregunta, muy, muy interesante. Aunque el tema es más bien no tanto del lado de lo que acabo de presentar sobre los aspectos físicos de la atmósfera, porque ahí no tenemos ninguna duda del trabajo que tenemos que hacer, cómo lo hemos hecho, cómo les he podido demostrar que lo hacemos. Hay muchas evidencias de trabajo. Sin embargo, esta pregunta me lleva más que nada al terreno terrenal. Y el terreno terrenal tiene que ver con el tipo de contratación, el tipo de arreglos que se puedan tener con diversas entidades federativas, tienen distintas políticas de contratación, y como esto no aparece en ninguno de los renglones donde los estados puedan ejercer un presupuesto, no aparece, no hay un renglón que diga lluvias artificiales, ¿verdad? No existe como tal. Entonces los estados tienen problema para poder obtener recursos y podernos contratar el servicio como tal. Sin embargo, la necesidad sigue siendo latente, es agua, y todo el agua que podamos hacer, más la que se pueda juntar de otras tecnologías, no van a ser suficientes para cubrir las expectativas de demanda que tenemos hoy en día. Ha habido acercamientos, respondo nada más lo que es Baja California Sur. Sí ha habido un par de personas que se nos han acercado con el interés de poder retomar el proyecto ahí en Baja California Sur, pero ustedes lo saben perfectamente bien, que están ahorita todavía en el proceso de entrega y recepción de las administraciones que entran y que salen. Entonces, esperemos que las cosas ahora sí que aterricen, tomen sus lugares quienes tienen que tomar sus lugares, y veremos si hay la oportunidad de poder acercar un proyecto para el Baja California Sur. La problemática la conocemos, y aprovecho para decirles simplemente que una disculpa. Espero que aquí el doctor Nolasco y el doctor Cortés me puedan asistir mejor en cuanto a la recarga de acuíferos, pero quiero decir que es tan obvio como que si tenemos la materia prima
agua. ¿Cómo lograrlo? Pues evidentemente, en consecuencia, los mantos acuíferos recargarán. Si estudiamos algo de los acuíferos, pero no me extendería en ver la problemática acuífera de Baja California Sur en esta cuestión. Bueno, ahí y completa Miriam su comentario de cómo nos pueden ayudar. Miriam está en Baja Sur, supongo. Yo creo que hay muchas maneras de que nos puedan apoyar en impulsar esto, ¿no? Desde luego hay formas para promoverlo. Hay una pregunta muy concreta de Isabel. La duda es sobre por qué se detuvo el proyecto en Mazatlán, por qué se canceló. Y de una vez aprovecho para ver si se puede responder al mismo tiempo. Una pregunta de Rubén Lugo, que si se produce algún tipo de efecto secundario, obviamente negativo, hacia los ecosistemas. Yo creo que podemos aprovechar respuesta para las dos, Mario. Sí, cómo no, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a las dos preguntas que me están elaborando. Una tiene que ver nuevamente con el asunto ahora sí que del factor humano. Ahí fue concretamente el factor humano, en el que hay resistencias, como siempre cualquier tecnología, cualquier innovación, pues habrá resistencias sobre lo que pueda suceder, y pues esto llevo a la segunda pregunta. Y no dejo también señalar que grupos de interés, y de interés así político, unos que estaban a favor, otros que estaban en contra, y los que estaban en contra hicieron más ruido. Tanto fue el ruido que hay notas de periódico, hay fotos de cancelación, está derribada la antena, la volví a levantar por necedad, porque tenemos la seguridad de que tenemos la capacidad de poder meterle agua, ¿sí?, al territorio. Y bueno, pues hubo ahora sí que grupos de enfrentamientos políticos, no muy agradables que digamos, y definitivamente la alcaldía de Mazatlán decidió mejor decir, ahí muere, y dejamos, porque ya tenía la gente, le estaban tomando la alcaldía. Opositores le estaban tomando la alcaldía de Mazatlán. Entonces hay datos, notas de periódico. Voy a complementar esto, Mario, si quieres. Me parece que tiene que ver con las siguientes preguntas, porque es algo importante, ¿no? Yo creo que esta es una parte que se traslada al ámbito de la gestión del agua, ¿no? Porque como tecnología, pues está aprobada, está comprobada, tiene una teoría rusa muy sólida, y además está verificada y respaldada por un comité científico. Entonces, generalmente se detiene este tipo de proyectos por cuestiones de gestión, que puede ser en cada uno de los estados distinta, ¿no? Aquí, por ejemplo, decía que en cuántos estados están trabajando. Bueno, yo les puedo comentar que recientemente se está impulsando en Baja. El proyecto era instalar en la zona costa de Ensenada para hacer llover en Mexicali, ¿no? Y de hecho se planteó en el programa regional hídrico reciente. Pero como siempre, la parte de la gestión es la que impulsa o la que detiene este tipo de proyectos, y es ahí donde ya no tiene nada que ver la tecnología por sí sola. Dice, yo sirvo, pero pues ustedes pues son los que deciden en lo político, ¿no? Hay una pregunta aquí sobre qué ventajas podría tener esta tecnología en el sector agrícola. Me parece que podrías... Sí, nada más déjame terminar, nada más regresar porque no respondí la segunda parte de la pregunta, que si había algunos efectos secundarios, ¿no? Que si habíamos nosotros percibido algunos efectos secundarios. Creo que eso es importante. Hasta ahora, ahora sí que prácticamente 20 años que llevamos en esto, el efecto secundario, cuando digo en un principio que es inocua la aplicación de la tecnología, es que no hemos tenido ninguna evidencia, ningún registro en el que sea negativo, sea no malo el resultado. Al contrario, lo que hacemos, y por ahí mencionaste algo sobre corrección climática, no deformamos, corregimos la parte de corrección climática, y es por eso precisamente que podemos lograr aspectos favorables en la aplicación. Y tengo muchísimos ejemplos sobre el algodón, sobre el desarrollo apícola,
ha sido muy importante, donde hemos trabajado con las antenas, que ha habido un desarrollo extraordinario con el sector apícola. En fin, hay muchos ejemplos, como lo mostré también gráficamente, como tanto el frijol y el maíz pues mostraron datos muy positivos en la cuestión de agricultura. Nada más era para acotar esa segunda pregunta, así que me dijeron. Y había una tercera, una participación. Pues, sí, y yo creo que pues habla de estimaciones de costos, ¿no? En cuanto a la implementación, ¿no? Mira, el costo realmente, bueno, no, honestamente, con todo respeto, yo creo que la convocatoria o el foro como tal no sería el foro adecuado para poder hablar sobre cuánto cuesta el servicio. Simplemente el costo-beneficio es extraordinariamente alto tener agua donde no se tiene. Y mire, todos los estados nos contrataron porque no tenían agua, ¿sí? Y entonces, pues la diferencia entre el costo-beneficio es enorme, es lo único que podría decir respecto al término costos, con una disculpa por no extenderme por esa vía comercial. Y está bien, y es entendible. Yo creo que tal vez podríamos cerrar con esto, no sé cómo andamos de tiempo, pero parece que el comentario, pregunta que hace nuevamente Miriam, tendríamos que trabajar desde ambos bandos, supongo, políticos, pues sí lo escribe, entre ambos bandos políticos para gestionar la aceptación del proyecto. ¿Cómo podríamos plantearlo formalmente a nuestro gobierno? Porque nos interesa que se implemente en el estado de Baja California Sur como una alternativa, ¿no? Tecnológica. Entonces, es una cuestión de gestión ahí, ¿no? Sí, yo creo que más que la respuesta, quien tiene la respuesta puntual es el doctor Cortés, porque él es especialista en la gestión del agua, ¿sí? En gestión del agua, de cómo se suman los esfuerzos. ¿Sí? Si tuvieras algún comentario tú, Alfonso. Sí, claro. Y tal vez si con esto estamos en tiempo, Alfredo, y con esto cierro. Sí, Alfonso, solamente aquí veo 2 manos levantadas del doctor Arce y del doctor Lucero. Con ellos finalizaríamos, si te parece. A ver, y bueno. Son las únicas 2 manos que estoy viendo, del doctor Arce y del doctor Lucero. Y ya con ellos finalizamos, si te parece. Muy bien, adelante. Doctor Zamora también. Adelante. Doctor. Es que no lo veo, el doctor Zamora aquí. No, y yo no veo ninguno. Sí, yo solamente veo la mano del doctor Arce, doctor Lucero y el doctor Zamora. Sí. Pues adelante. Si lo consideran, adelante. Sí, adelante, por favor. Doctor Arce. Sí, gracias. Bastante interesante la presentación. Yo soy de aquí, Baja California Sur, y hace como 20 años pues vivimos una sequía ahí en el municipio de Comondú. ¿Han hecho algún tipo de estudio de cómo afecta atraer la humedad al macizo continental y que haya dejado desprotegido la humedad necesaria para que llueva en Baja California Sur? Ya que el Golfo de California es un afluente importante de humedad hacia el estado de Baja California Sur. Entonces, si lo están atrayendo hacia el macizo, ¿cómo causaría algún problema negativo al estado? No, particularmente, gracias por tu pregunta, pero como mostré en 2 ejemplos muy puntuales sobre lo que era la ubicación de los equipos que instalamos, tocamos costa y ubicamos luego nuestros equipos en la formación orográfica, en la sierra. Ahí instalamos nuestros equipos. Lo que necesitamos es inducir este vapor. Hay que meterlo a plataforma continental, y cierto que es la extensión de la península de Baja California, pues sobre todo ahí en Comondú, que me dices es la ciudad Constitución, el Valle de Santo Domingo, de eso estamos hablando. Sí, por supuesto, es más, de hecho, la parte orográfica hasta donde podemos tener alcance de comunicación y eléctrico, es importante tener un suministro eléctrico. Estás hablando aproximadamente de unos 55 kilómetros, ¿sí? Entre la costa y la parte de sierra. Y en ese sentido, nuestra escala de trabajo nos da perfectamente bien la capacidad para poder meter vapor y bajar ese vapor exactamente en la sierra del Valle de Santo Domingo. ¿Sí? Ese es un dato que es importante, que bueno que haces esa pregunta, porque sí hemos visto, de hecho he visto, vamos, el acuífero, para acabar pronto, el acuífero de Valle de Santo Domingo, pues tiene un déficit de 30 millones de metros cúbicos.
es el que tiene peor déficit, comparando los cabos, Cabo San Lucas tiene 15 millones, La Paz tendrá alrededor de 7 millones de metros cúbicos y San José del Cabo anda sobre los 5 millones de metros cúbicos. Entonces, entre todos estos, el que más deficita, y por obvias razones, evidentemente, lo que es en agrícola, son 30 millones de metros cúbicos. Tienen ahí un problema muy particular. No sé qué la calidad salina del agua que están utilizando para riego, qué calidad tenga, pero obviamente podemos influir de muy buena manera en buscar simplemente mejores condiciones de humedad. Con mejores condiciones de humedad, la precipitación ya es una parte secundaria, pero la humedad es sin duda. Y esa humedad, trabajando de día y de noche, pues tenemos un punto de rocío que empezamos a recuperar. Hay que reducir las temperaturas, cosa que ya lo demostré en la gráfica que les hice, en la demostración, que es posible, es factible, reducirlas. No sé si haya contestado, doctor Arce. Sí, concuerdo con usted que hay un déficit, pues, en el municipio, pues, evidentemente por la falta de lluvia, ¿no? Entonces, así es. Nos falta humedad para que llueva. Esa es la cuestión, ¿no? Y esa era mi pregunta, si estas antenas que están en Sonora, en Sinaloa, estén jalando la humedad hacia allá y no hacia acá, pues. No. La escala, no. La escala es muy puntual. La escala, por ejemplo, donde ubiqué las estaciones de Sinaloa y las que tú viste en el estado de Michoacán, pues es puntualmente para acarrear la humedad, válgase el término, acarrear la humedad al punto exactamente donde queremos bajar esa humedad. O sea, tomo el vapor a las costas de Michoacán y tomo el vapor en las costas de Sinaloa. Y a Sinaloa le llovió muy bien. En realidad estaba metiendo agua para la presa Lázaro Cárdenas en Durango. Pero ¿por dónde pasa el agua? Pues pasa por Sinaloa. Exactamente el mismo fenómeno, pero estamos muy lejos de quitarle agua al de al lado. Lo que genera son canales. ¿No? Canales de humedad. Exactamente, es correcto, doctor Cortés. Canales de humedad. Tenemos dos, no sé, una mano levantada de Gregorio y de Sergio Zamora. Sí, del doctor Goyo y el doctor Zamora para finalizar, Alfonso. Ok. Sí, muchas gracias por darme la palabra. La pregunta es algo técnico en relación a la distancia entre las antenas y también la altura de las antenas, y adicional a esto, si ha habido más trabajos en Baja California Sur aparte del debilitamiento del huracán John. Ajá, a ver, respondo por la última cuestión. No, nada más, después del huracán John, ya no volvimos a trabajar, hubo impedimentos para poder trabajar con esa antena por más tiempo, entonces perdimos el contacto con el instituto, con el gobierno del estado, y eso ya no pudimos continuar con este trabajo. Quiero decirles que a final de cuentas sí trabajamos con ese huracán, como lo vieron, por el cual no recibimos ninguna retribución económica, en absoluto. Me está viendo por en la cámara, soy el director de la empresa, pero pues tengo este gusanito, esa inquietud científica, que no lo soy y no tengo el doctorado que tienen por acá, pero era necesario trabajar ante un evento de esa naturaleza, había que trabajar, aunque no me pagaron, y no nos pagaron absolutamente ni un centavo, pero para nosotros fue un aprendizaje enorme, extraordinario, haber tenido la oportunidad de haber debilitado el John. Dejamos de trabajar. Por otro lado, la pregunta sobre la torre, que es interesante tu pregunta, esa torre tiene la máxima altura que hemos construido es de 42 metros de altura. Es una torre ariostrada que tiene tres tensores. Son las torres común y corriente que conocen ustedes de comunicación. Lo que utilizamos es la altura para poder hacer nosotros nuestro tendido eléctrico. Nada más, es la única función que tiene esa altura de torre. Y cuando esa torre está sobre el trapecio de un aeropuerto, necesitamos que el aeropuerto en particular, la Dirección General de Aeronáutica Civil, autorice la instalación de estos equipos si es que estamos invadiendo la aerovía comercial del aeropuerto o incluso militar. Pero tenemos nosotros certificados en los que nos han permitido instalar nuestros equipos dentro de las pistas de rodamiento de un aeropuerto, como fue el caso de Toluca.
tiene 42 metros de altura y sin problema. No sé si he respondido a tus preguntas. Sí, y un comentario en el sentido de lo que comenta el doctor Pablo. Yo he estado analizando la precipitación por algunos años y por un periodo de 50 años anterior al 2000, en una zona que se llama el área de las Positas, se llama Cuenca Las Liebres, no había faltado, digamos, avenidas en el arroyo por un periodo de 50 años, del 2000 hacia atrás. Y del 2014 a la fecha, es el primer periodo en la historia que no ha habido avenidas. Hasta este año ya hubo una, muy pequeña. Entonces, algo está ocurriendo con la precipitación en nuestro estado y se puede comprobar con estadística. Ok. Sí, yo terminaría, bueno, no sé si hay un comentario, yo terminaría mi participación, si se me permite así, respondiéndote y dejando una inquietud, porque además eso es lo interesante de estos temas de innovación tecnológica, de desarrollo científico y demás. Yo los invitaría a que analizáramos la correlación que existe entre la incidencia de incendios forestales y las líneas de alta tensión. Las líneas de alta tensión que en Baja California Sur ya tuvieron un huracán, el Odil, me parece que fue el Odil, que se les cayó todo el sistema, se les vino abajo. Entonces hay que analizar y qué está pasando en toda la parte del planeta y busquen la correlación de las líneas de alta tensión y particularmente con líneas que están trabajando nada más en corriente directa. Y se van a sorprender de la correlación que existe entre estos incendios forestales que están sobre las líneas de alto voltaje que están operando en corriente directa. ¿Sí? Eso lo digo como inquietud para que le busquen, porque evidentemente hay líneas que están inhibiendo la precipitación. Podría ser, o el caso, el que me estás mencionando, Gregorio Lucero, para analizar. Sí, la conducción de la Comisión Federal pues, es corriente alterna, ¿no? Sí. No es corriente directa. Pero al final de cuentas, los cables de alta tensión tienen una corriente de fuga. Hay una corriente de fuga. El efecto corona, corriente de fuga, y esa corriente de fuga no es otra cosa más que la liberación de una cantidad de electrones bárbara alrededor de los cables. Ustedes saben que los cables zumban. Estos cables de alta tensión, si se ponen abajo de ellos, los van a escuchar cómo están zumbando. ¿Y por qué zumban? Pues porque están liberando electrones que no corren a través del flujo eléctrico del cableado como tal. Y esto, hay un efecto corona que todos los días Comisión Federal de Electricidad lo mide. Y todos los días hace un reporte de todas las líneas de cuánta corriente de fuga tiene la Comisión Federal de Electricidad. Ahí les dejo el tema. Sí, no sé si hay otra pregunta por ahí. Disculpe, licenciado, abusando de su tiempo, solamente un detalle que pregunta la doctora Zeta Flores. Antes de darle la palabra, por último, al doctor Zamora, si me permite. Sí, claro, por supuesto. Sí, la doctora Zeta Flores pregunta si tienen alguna página web donde puedan consultar la tecnología que ustedes manejan. Mire, bueno, excelente pregunta, excelente pregunta. En este momento no tenemos ninguna página como tal. Y le voy a decir por qué razón. Era tanta la información que en un momento empecé a subir a nuestra página, que era una cantidad de información que nos pedían, no sabe, muchísima cantidad de información, y tuve que dedicar a una gente de la oficina a pues dedicarse a contestar sobre la página. Entonces era indudablemente mucha pregunta, mucha duda, y llegó un momento que dije, bueno, aquí, qué bien, pero no soy, digamos, no estoy en la academia dando clases, dando información de esta naturaleza, y por eso no hay. Lo que sí les puedo decir, que con todo gusto, doctor Beltrán, podría darle por ejemplo, por un lado, esta presentación que les acabo de poner, por un lado, y dos, darles la liga de la teoría, estrictamente la teoría, pues, de este libro, ¿sí? Lo pueden bajar, es de la UNESCO, les doy la liga para que bajen y aquí está toda la teoría, ¿sí? Les puedo dar esos dos, independientemente de la presentación que les acabo de dar.
Es lo que podemos hacer. ¿Sí? Muchas gracias, licenciado. ¿Sí? Y ya por último, doctor Zamora, si gusta hacer uso de la voz. Muchas gracias, doctor Beltrán. En principio quiero felicitar muy calurosamente al compañero Domínguez por una excelente exposición, y a Alfonso, ¿no? Y a Nolasco por participar en ese evento. Mire, estimado compañero, creo que Nolasco debe de saber y debe estar muy enterado de que el tema del agua en ese arbor político fue un tema que determinó mucho el balance de eso. Así que el gobierno actual va a estar muy interesado en esa técnica. Entonces, nada más como un comentario, yo creo que deberían de acercarse al gobierno actual para vender o tratar de demostrarle los beneficios de eso. Y realmente ahora sí, el beneficio, independientemente del costo, va a ser demasiado grande, porque la mayoría de los acuíferos en el estado están agotados, no están por debajo de la recarga, por lo tanto el déficit está aumentando. Entonces, yo le quería decir eso, que es una buena oportunidad para acercarse. Y mi pregunta va muy acercado a lo que dijo el doctor Gregorio. Porque usted en la imagen notó cuando el Eugene lo bombardearon y se fue a Sonora, el agua se fue a Sonora y estaba aquí en el estado. Ojalá y hubiera funcionado la antena de San José para que hubiera llovido un poco aquí en el estado. Pero bueno, la cuestión es cómo asegurar, porque creo que tiene que demostrar, si ya hay una antena en Los Cabos, ¿dónde podríamos poner la otra antena en el estado? ¿Cuál es la distancia? Y en ese caso, la pregunta es, ¿cuáles son los factores que se consideran para tomar el número de antenas que se van a instalar? Sí, por ejemplo, usted conoce la geografía, tenemos en la parte más ancha 150 kilómetros, y en la parte más larga cerca de los 1000 kilómetros. O sea, la geografía del estado, pues posiblemente nos dé para que lleva mucha agua en el mar, ¿no? Pero esa es la intención. Y la otra es que para convencer a los compañeros que van a tomar las políticas públicas de lo interesante que sería instalar ese tipo, adoptar ese tipo de tecnología, es la pregunta que va muy aparejada y con eso, ¿qué tanto del agua que va a llover se va a infiltrar o va a recargar los acuíferos? Y como un comentario, y ya considérenlo ahí, que Alfonso, Nolasco y usted los vean, es que sería muy interesante que dentro de su equipo de trabajo intervinieran hidrólogos, especialistas en la hidrología, porque una cosa es hacer llover y la otra es cómo hacer para que esa agua se aproveche. Y ahí es donde tienen que entrar los hidrólogos en la cuestión de la contención y estimar la recarga de los acuíferos. Entonces, yo lo felicito. Este año fue el año más seco en la República Mexicana. Entonces, Zacatecas, el mismo Estado de México, Jalisco, todo el centro, Guanajuato, que se diga, y no hablo del noreste porque es algo recurrente, ¿no? Entonces, creo que es una buena oportunidad para que los tomadores de políticas hagan eso suyo y paliar un poco el problema que tenemos. Muchas gracias, felicidades, Alfonso, a Nolasco y a usted, estimado licenciado Domínguez. Muchas gracias. Gracias. Quisiera cerrar con un comentario, si me permite, Mario. Sí, claro. Del esfuerzo, bueno, desde luego que gracias, Alfredo, por la invitación y todo, pero aparte de comentarles que lo que estamos haciendo acá en el norte es buscar la forma de cómo promover esta tecnología, que desde luego que trae beneficios, la teoría lo indica y todo,
El asunto es cómo convencer a los tomadores de decisiones. Acá lo que hicimos primero, y tal vez esa sea una ruta a seguir, es que convocamos por mi conducto al equipo científico en una primera reunión, hidrólogos, hidrólogos, agrónomos, edafólogos, etcétera, las diferentes áreas. Ese fue un primer paso. Creo que es algo de lo que estamos haciendo precisamente en este momento, en un acercamiento con el sector académico. A mí me tocó esa parte. Fijamos en la ruta una segunda parte de socialización con los diferentes actores y grupos sociales de las comunidades, ¿no? Grupos de colectivos sociales enfocados o interesados en el tema del agua. Y después nos pasamos a la parte de la política pública. Participamos en los programas hídricos regionales. Aquí hicimos dos presentaciones en los planes. Y bueno, es una serie de pasos que hay que seguir antes de, digamos, aterrizar una propuesta que se lleve a cabo. Porque la necesidad de Baja es, desde luego, lo conozco yo, ahí estuve 6 años, sé de qué se trata. Sus lluvias erráticas, sus acuíferos sobreexplotados y en déficit, y desde luego que tiene una doble necesidad: debilitar huracanes para que sus lluvias no pasen como pasan allá, y que no se puede capturar esa agua, y por lo tanto recuperar acuíferos. Pero digo, esa sería una ruta. Gracias por la oportunidad. Me parece que el primer punto ya está dado. El primer paso es el acercamiento con la comunidad científica, y después se pueden seguir dando otro tipo de socializaciones de la tecnología. Entonces, por mi parte, agradezco la apertura y la disposición de Mario, de la empresa, porque es una oportunidad para los estados de la República que tenemos déficit de agua, ¿no? Déficit hídrico. Sí, nada más un comentario muy final de mi parte. Digo, agradeciendo desde luego el tiempo dedicado, pero como en todo, siempre hace falta un líder, un promotor líder en el que se pueda empujar esto, y nosotros estamos tan abiertos, como lo he demostrado en este momento, a sumar cuantas fuerzas quieran, sumarlas al proyecto académico de investigación, hidrólogos y demás, pero necesitamos que alguien lo pueda empujar. Créanme, lo que no es tanto por el líder a tocar la puerta comercialmente hablando, no es por ahí, es por el convencimiento, es por el razonamiento, son los datos, son las personas sensibles que pueden escuchar lo que estamos presentando de datos, los podemos confrontar, los podemos verificar, y en ese sentido, pues simplemente impulsar un liderazgo. Le quiero agradecer, por supuesto, aquí a Alfonso Cortés, que es una gente que pudiera sumarse muy bien a un proyecto hídrico en Baja California Sur. Su experiencia, pues, ¿para qué les dé otra vuelta a su currículum? Además que ha mostrado ser un compañero muy solidario con esto, y que no le tiene miedo a las innovaciones y todas estas cosas, porque luego muchas veces topa uno con el miedo. En este sentido está muy dado para adelante. Sería muy valioso tomar en cuenta su experiencia y poder empujar, ya que hay un cambio de gobierno, pues veamos si hay oportunidad más adelante de poder plantear esto. Por mi parte, les agradezco a todos los que están aquí en el foro su atención, su tiempo, ¿sí? Y estamos al contacto. Gracias. Sí, pues muchas gracias a todos, principalmente a nuestros ponentes, al doctor Cortés, al doctor Nolasco, y pues especialmente al licenciado Domínguez, ¿no? Una explicación muy básica, muy interesante, y como bien dice, como primer contacto de este método, esta metodología para tener agua, ¿no? Que es lo que nos hace falta. Podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos agua es muy difícil, ¿no? Que sigamos sobreviviendo. Yo puedo servir como enlace a través del doctor Cortés. Tengo yo sus contactos. Si alguien del público está interesado en formar parte de este comité científico, pues a través de mí lo pueden hacer, o a través del doctor Coronado como jefe de departamento. Entonces quiero agradecer también muy especialmente a los estudiantes que han aguantado pues casi 2 horas, que han estado con nosotros, a nuestros colegas investigadores y al público en general, porque veo público de fuera de la institución, los cuales nos da mucho gusto también que empiecen a hacer vinculación con nosotros. Muchas gracias a todos, me dio mucho gusto verlo, que estén bien y cuídense mucho. Igualmente, que estén muy bien.
Gracias. Vamos a entregarle sus constancias de manera virtual. Se las vamos a hacer llegar a su correo. Esta es la constancia lo voy a leer, si me permites. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento Académico de Agronomía, y obviamente una mención especial a nuestro posgrado, ¿verdad? Una maestría en Ciencias en Producción Orgánica en ambientes áridos y costeros. Agradecemos al licenciado Mario Domínguez por su participación como ponente magistral con el tema de electrificación local de la atmósfera, inducción de lluvias y recuperación de acuíferos en la modalidad de distancia, realizada el 25 de agosto del 2021, y firma nuestro jefe de departamento, el doctor Manuel Arturo Coronado García. Y estos son los logos de las instituciones que participan. Con la misma lectura para el doctor Alfonso Andrés Cortés Lara, por su ponencia magistral, electrificación local de la atmósfera, inducción de lluvias y recuperación de acuíferos de la región, y también firma el doctor Manuel Arturo Coronado García. Y finalmente para el doctor Héctor Nolasco, también su constancia de agradecimiento por la participación en este evento. La constancia de los asistentes, ya les insistió el maestro Jaime, para que se inscriban al vínculo que les mandó hace rato, y se les estará haciendo llegar a sus correos. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Un abrazo. Gracias, Cacho. Amigos, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias. Saludos cordiales.